señores, vamos a analizar número por número y para eso le damos la bienvenida a nuestra querida compañera Lorena Toso. Bienvenida. ¿Cómo va? Qué gran trabajo anoche. Muchas gracias. En serio, muchas muy bien, gracias, ¿eh? Muchas gracias. Aquí en el canal de la ciudad, que era como el búnker informativo de la ciudad de Buenos Aires. Sí, fue un placer, verdaderamente. Trabajamos en un equipo enorme en el que también está el señor Nacho Montes de Oca. Eso, saludamos a Nacho Montes de Oca, analista días. político también. Nacho, bienvenido. Muchas gracias. Bueno, ¿dormiste algo? Sí, dormí un poco, porque claro, terminamos con un nivel de excitación, adrenalina y demás que era difícil de bajar. Pero con la sensación de tarea cumplida. Fue un trabajo intenso y de muchas horas, pero en el que fuimos marcando, creo que, una pauta diferente por ahí respecto de otras transmisiones, sobre todo teniendo en cuenta la focalización en la ciudad de Buenos Aires, que era de importancia ayer, y que después trajo como el coletazo también el hecho de la provincia, que terminó definiendo bastantes cosas. Exacto. Así que... Bueno, empecemos por lo importante. Morán, ¿dónde ponemos play? Bueno, empecemos hablando de la legislatura, ¿no? Porque poco se habla. Nosotros somos el canal de la ciudad, ya hicimos un repaso a nivel nacional, la provincia de Buenos Aires, etcétera, pero el dato a tener en cuenta es que en la legislatura porteña, el PRO por primera vez va a tener mayoría propia. Así Eso nunca había pasado, ni con Macri, jefe de gobierno. No, bueno, digo, pasaron varias cosas relacionadas con algo que nunca había pasado. Hoy lo veíamos en casi todos los portales y en todos los diarios y los canales de noticias, el hecho de los 5 distritos más importantes dándole el voto de confianza al oficialismo, algo que no había sucedido en 32 años. Y esto también está pasando relacionado con la legislatura porteña. Después Nacho podrá analizar mejor qué significa esto de las mayorías, porque hay mayorías especiales que no se terminan dando todavía en la legislatura, pero es un trabajo un poco más relajado de cara a lo que vendrá para la segunda parte de la gestión de Horacio Rodríguez Larreta. En ese sentido, cobra fuerza, todavía más fuerza, Cambiemos en la ciudad de Buenos Aires, con un triunfo en todas las comunas, con diferencias, como suele ocurrir, de acuerdo a... podríamos decir el corte socioeconómico, el norte y el sur, las diferencias que siempre han existido en la ciudad y que Cambiemos ha intentado modificar de algún modo, y se manifestó otra vez esa diferencia, pero yo creo que de alguna manera más acotadamente que en otras oportunidades. Creo que es así. Sí, básicamente lo que se hizo fue, se aplanó la diferencia y en los distritos como Lugano o como Floresta, que habían sido siempre muy refractarios a Cambiemos, por primera vez se da vuelta y queda emparejado. No hubo triunfos así resonantes. Lo que quedó es muy emparejada la ciudad, de lo cual es una buena noticia en términos de la famosa grieta. Por lo menos en la ciudad de Buenos Aires empieza a cerrarse cierta grieta y empieza a equilibrarse la opinión. Más, el norte vota tal cosa y el sur vota tal otra. Ahora se vota parejo. Exactamente. Exactamente. Seguramente va a ser un desafío, y anoche creo que en el final de nuestra transmisión lo decía Nacho, cómo manejar este triunfo a nivel nacional, para Mauricio Macri como presidente, pero también para cada una de las fuerzas locales donde el oficialismo triunfa. Entender cuál es la lectura de lo que la sociedad y la población que fue a votar está indicando con este voto, y a partir de ahí empezar a trabajar en la construcción. Puntualmente, hablando de la ciudad de Buenos Aires, tenemos mapa de las comunas, porque hubo algunas particularidades, así que me gustaría compartirlas con ustedes, así lo podemos ver. A ver. Comunas significativas, sintomáticas de alguna manera. La Comuna 2, la que reúne a los barrios de Recoleta y Barrio Norte. Sí, Barrio es Recoleta. Exactamente, que es donde evidentemente Vamos Juntos sacó mayor cantidad de porcentaje, ¿no? Y lo podemos apreciar, 67,4. Sí, 67,4 contra 11,8 de Unidad Porteña. Ahí es donde tenemos la mayor significación, digamos, en términos de la diferencia entre el primero y el segundo, que es lo que por ahí no se marcó tanto en el resto de las comunas, y muy poquita diferencia entre el segundo y el tercero, Unidad Porteña y Evolución Ciudadana, que tiene un 10,3. Es de apreciar que este cuadro es de legisladores, porque ahí vemos a Andy Freire, justamente, 67,4, y Mariano Recalde, 11,8, no de diputados. No, legisladores en la ciudad de Buenos Aires. Ahí tenemos otra placa para compartir. Vamos a hacer F5 en nuestra pantalla. Pasamos de la Comuna 2 a la 14. Ahí está. Va. Y Palermo. La Comuna 14 es la de Palermo, donde también se aprecia una diferencia importante. Totalmente, 61,4 para Vamos Juntos y 14,5 para Unidad Porteña. Un poco más lejos de Evolución Ciudadana en este caso, pero de todas maneras con esa marcada diferencia a favor de Vamos Juntos. Son dos comunas que habitualmente votan a favor de este oficialismo ahora, pero digo, en otros momentos contra el peronismo, si se quiere, ¿no? Habitualmente había sucedido eso. Y el caso, no diría opuesto, pero sí contrastante, es el de la Comuna 8, que vamos a compartir también la información, la placa con los datos al cierre del escrutinio. Ahí lo podemos ver. Mirá, la diferencia muchísimo menor, apenas de un
9%, 9%, ¿no? un poquito menos. 40.6 para Sí. Vamos Juntos con Andy Freire y 31.8 para Unidad Porteña. correcto, con Esto es Recalde. Soldati, Lugano y la zona cercana a Riachuelo, es Villa el Riachuelo. sur, que suele ser el más peronista. Claro, que claro. no Acá vota a favor del subió el ganador 2,5 puntos respecto a las PASO. Y otra cuestión, lo que se presentó en la Ciudad de Buenos Aires es algo que se viene perfilando no solamente en el país, sino que en la región, que es alianzas, alianza contra alianza. No es que fue el Frente para la Victoria solo, no es que fue el PRO solo. Claro. Se empiezan a conformar alianzas que se arman para las elecciones y que después pueden cambiar y pueden variar. Eso es quizás hay que empezar a anticiparse a ese tipo de política. Ya no es el partido fuerte, son las alianzas que se conforman para cada elección. Hablando de comunas, perdón, Sí. un último detalle. Sí. Hablamos fuera de aire en el corte, la elección que hizo la izquierda como fenómeno urbano, en la comuna Totalmente. 5, que es la que corresponde a Boedo y Almagro, casi 9% Sí. sacaron. Sí. Y es, justamente, bueno, entraron dos legisladores, Miriam Bregman y Gabriel Solano. Sí. Es la comuna donde mejor performance tuvo el Frente Izquierda. Ayer el Frente de Izquierda además estaba muy activo en su cuenta de Twitter, contando cada uno de los detalles que iba sucediendo. Ellos contabilizaban más de 1 millón de votos a lo largo de todo el país en una legislativa. Digo, tengamos en cuenta, no había cargos ejecutivos de por medio. Y de alguna manera se replica en esta de medio término lo que en 2015 sucedió en los cargos ejecutivos, por ejemplo, en el norte. ¿Recuerdan ustedes, no? Esa cantidad enorme de votos del Partido Obrero, que fue una cosa muy sorpresiva. Bueno, hoy sucede con la izquierda un poco más ampliada en el país, pero básicamente en lo urbano, como decíamos antes. Ahora, antes de escuchar a Elisa Carrió, ¿no? Que Sí. aparentemente el efecto arrastre hizo justamente que lleguen muchos legisladores del PRO a la legislatura porteña. Pregunto, esto de la mayoría propia, ¿no es Cambiemos, es el PRO? ¿Es así? ¿Estoy equivocado? No, Porque no. ¿Vamos Juntos qué sería? Vamos Juntos es La una alianza. alianza de que está también la coalición cívica. Está la coalición cívica, claro. Dejaron fuera el radicalismo, Claro, que fue y con Evolución. el El Martín Partido Lustó. Lustó. Claro, eso no está a nivel No. nacional, pero no porteño. Claro, O pero sea, hay que ver contamos también- a la coalición cívica dentro de la Claro. mayoría Claro. ahora que Claro. pasa a tener la Por legislatura. eso hay que empezar a ver en otros términos de política. No es Exacto. que gana este partido. Y dentro de las negociaciones que se van a hacer ahora, porque con esta mayoría digamos, el oficialismo puede, por ejemplo, introducir cambios en el código contravencional. Puede ir a temas puntuales que preocupan a los trapitos, como es el tema de los trapitos, Sí. pongámosle. Sí. Ahora, no es que impone un proyecto. Dentro de esa alianza se tiene que consensuar y luego consensuar con las fuerzas opositoras. Y Con lo seguramente- cual es más complejo y más divertido. Claro, Nacho pensaba que seguramente ahí habrá un rol fundamental de la tercera fuerza, en este caso, Evolución Ciudadana, en la legislatura porteña, a la hora de esas negociaciones, porque si bien han votado habitualmente acompañando al oficialismo en la Ciudad de Buenos Aires, habrá que ver ahora con la postura de cada uno de los candidatos que han tenido serias críticas, ver si van a acompañar o no determinadas medidas y cómo van a funcionar. Exacto. Y dentro de cada proceso, las fuerzas que negocian con el oficialismo introducen reformas, con lo cual el proceso político se hace mucho más rico de analizar. Hablando de la coalición cívica, tenemos las declaraciones de Elisa Carrió, que con más del 50% de los votos en total se ha perfilado como la gran ganadora del domingo. Y es el triunfo de todos nosotros, de un nosotros que es una Argentina posible, una Argentina de verdad, una Argentina con derecho, una Argentina sin violencia, una Argentina con paz. Ya no me faltaba nada, porque este triunfo del pueblo es el triunfo que yo alguna vez soñé. Muy bien, estas eran las declaraciones de Carrió, acompañada por Horacio Rodríguez Larreta y otros funcionarios del gobierno porteño. Y tenemos también las declaraciones del que se ha perfilado como el que encabeza la primera minoría, con casi 21 y pico por ciento de los votos, al frente de Unidad Porteña, Daniel Filmus. ¿Lo vemos, Lore? Lo vemos, dale. No solo hemos sumado los votos de las otras fuerzas que conformaban Unidad Porteña, sino que hemos crecido, y esto es porque la ciudad de Buenos Aires, más de 400.000 porteños y porteñas han dicho que somos la fuerza que tiene la responsabilidad de parar el ajuste que está llevando adelante Mauricio Macri y de parar el futuro ajuste que a partir de octubre lo va a hacer. Sabemos que esta ha sido una elección muy especial. Probablemente ha sido la elección que hemos llevado adelante con mayor angustia, con mayor dolor, porque no nos olvidamos lo que le pasó
a Santiago Maldonado. Bueno, me quedo pensando en algo. En primer lugar, empezar por el final. El tema Santiago Maldonado fue uno de los temas recurrentes en prácticamente todos los discursos de cada uno de los referentes que salieron a hablar en la jornada de ayer. Y por otro lado, me parece que el discurso de Filmus trae de la mano esta cuestión del pararse como la oposición al oficialismo, la oposición más contundente al oficialismo. En su discurso, creo que fue el único que lo hizo, comenzó a mencionar una serie de medidas o de proyectos en los que estarían de acuerdo y otros en los que absolutamente no estarían de acuerdo. Creo que fue el único que lo hizo y de alguna manera lo que hizo fue sentar ciertas batallas que se van a empezar a dar de cara a oficialismo-oposición en el Congreso de la Nación. A Matías Tambolini no le alcanzó para entrar al frente de la lista de Un País, a Marcelo Ramal tampoco. No. ¿Cómo queda Lustó en esta posición? Nacho, ¿cuál es tu apreciación? A ver, Lustó queda supeditado a un rol de árbitro en la ciudad de Buenos Aires entre el Frente para la Victoria y el oficialismo. En la legislatura. En la legislatura, con sus legisladores. La figura de él se desdibujó mucho, hay que decirlo, porque él se presentó en la anterior elección como una alternativa posible. Hoy, con los votos que obtiene, ya no es tan posible. Ha cometido algunos gafes a lo largo de su campaña y eligió confrontar con el gobierno por momentos y por otros momentos acercarse. Creo que ese acercarse y ese irse, claro. Le pasó, es parecido a lo que le pasó a Massa. ¿En qué lugar estás finalmente? Claro. ¿Cuál es tu discurso? ¿De oposición o de alternativa? Y como nunca se terminaba de definir, los votantes en esta polarización entre oficialismo y una oposición kirchnerista optaron por definirse en esa dupla y no entre Lustó o Massa o Randazzo, si se quiere, que representaban, si querés, una tercera vía que en estas elecciones estaba descartada, por lo menos por la mayoría. Bueno, ¿cruzamos la General Paz? Vamos a ver qué pasó en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Siempre se habla de la gran batalla, sobre todo porque en la provincia se elegía también senador y la polarización también hizo de las suyas, más teniendo en cuenta que son cargos electivos en donde el tercero no gana nada. Claro. Es todo, o el primero que se lleva 2 senadores o el segundo que se lleva el restante. El tercero se va a no. casa. Es por eso que aparentemente hubo mucho voto útil. Vamos a escuchar los testimonios que vienen del otro lado de la General Paz. Quiero darles un gracias enorme. Enorme, enorme por cada uno de sus votos, por cada crédito que pusieron en ese sobre, por este apoyo, por este no aflojes de millones. Gracias, gracias, gracias de corazón. Gracias, gracias, gracias. Mañana vamos a seguir dando esas peleas difíciles contra los narcos y las mafias con todo el coraje que vos nos das. Yo solo te voy a pedir una cosa, aunque no lo creas, sí te voy a pedir una cosa más. Que como estuviste hoy, estés ahí siendo parte del equipo de los imparables. ¡Buenas noches! Unidad Ciudadana ha sumado en estas elecciones más votos que en las PASO. El resto de las fuerzas opositoras no han resistido el avance del oficialismo y nosotros sí hemos crecido. Aquí no se acaba nada, hoy aquí empieza todo. Las declaraciones de la gobernadora Vidal y de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner como emblemas de lo sucedido ayer. Claro. Una no era candidata y la otra sí. Otra sí. Bueno, pero una fue la que, estamos hablando de la gobernadora, la que de alguna manera se cargó sobre sus hombros toda la campaña. Es la gran hacedora probablemente del triunfo una vez más en la provincia de Buenos Aires del oficialismo. Era muy claro el discurso de uno y otro segmento, en este caso de la política en la provincia de Buenos Aires. Está definido, la primera minoría obviamente ha sido para Cambiemos y allí Esteban Bullrich, acompañado por Gladys González, entrarán el 10 de diciembre al Senado de la Nación y entrará Cristina Fernández de Kirchner, que hablaba de algo así como un discurso iniciático en términos de unidad ciudadana como una especie de nuevo partido político para hacer la oposición. Habrá que ver cómo es el acompañamiento. Anoche lo hablábamos con Nacho, qué va a pasar en términos de la posibilidad de acompañamiento del resto de las fuerzas que hasta el momento formaron parte del kirchnerismo, incluso siguen formando parte en los bloques hoy en el Congreso Nacional. ¿Y qué van a hacer después del 10 de diciembre? ¿Acompañan o no acompañan? Claro, porque los resultados de las elecciones de 2015
tuvieron mucho que ver con una serie de elecciones que se hizo desde la que era entonces presidente, cuando decidió acompañarse con Sabatella, que venía de otra facción, y de un Zanini que no se terminaba por definir como peronista. Esa desperonización que se hizo en el 2015 tiene su consecuencia hoy. Cristina Kirchner llega con su propia agrupación, pero no llega acompañada por el peronismo. Va a llegar a un Senado que está dominado por el peronismo, numéricamente, y va a tener que hacerse lugar en un sitio donde Pichetto ya domina una mayoría que no necesariamente le responde a uno u otro. Va a empezar un juego de tensiones para ver quién manda. Ella dijo, Pichetto, que Cristina Fernández Kirchner iba a tener que hacer su propio bloque, ¿no? Exacto. Probablemente tenga 25 senadores y el peronismo no kirchnerista tenga un número de 18. Un pequeño aporte a esto, que tiene que ver con algo que pasó en la provincia de Buenos Aires y que no es un dato menor y tiene que ver con el corte de boleta. Hubo corte de boleta, en algunos casos menor y sutil en la diferencia que hay entre Bullrich y Camaño, por ejemplo, y Ocaña, en diputados y senadores, un poquito más para Ocaña, pero de todas maneras el corte de boleta sensible ha sido con el tema de los intendentes y sobre todo respecto de Unidad Ciudadana. Así que ahí hay un... Y un detalle, Cristina Kirchner cierra su campaña con Espinosa y Magario a cada lado. No con un grupo de intendentes como se hacía antes. Establece un bastión en La Matanza y creo que a partir de ahí va a intentar recuperar lo que era el kirchnerismo. Pero el resto de los intendentes por ahora está haciendo su propio juego. Antes de cerrar con datos de la legislatura porteña, cierro el tema nacional del Congreso. Yo sé que hoy es un día en el que a la gente se la bombardea con números. Lo voy a hacer lo más simple posible. Haga. Cámara de Diputados y Cámara de Senadores, ¿sí? Nacional. En diputados, no vamos a hablar de cuántos renovaba cada partido, no. Cambiemos, suma 21 bancas. Sigue sin tener quórum propio, pero suma 21 bancas. El masismo pierde 16. ¿Por qué tantas? Porque, claro, tenía que revalidar la elección muy buena que había tenido Massa en el 2013. Claro. Y el kirchnerismo pierde 10. En el Senado, Cambiemos, suma 9, el kirchnerismo pierde 8 y el masismo pierde una banca. Ahí está, para... cerrar entonces, gracias, el agradecimiento a ustedes, Nacho, Lore, Nacho. Nos veremos en la próxima... No, en 2 años recién nos vamos a ver. ¿Cómo en 2 años? No, hasta dentro de 2 años nos votamos. Muy mayores, ¿no? Vamos a estar dentro de 2 años. Hagamos una elección, ¿viste? Eso, acá, claro, votemos. Organicemos alguna cosa, siempre sos bienvenida para tomar café. Gracias. Así que lo mismo, Nacho, muchas gracias.